El jueves 15 de noviembre de 1990, a las 8:15 de la mañana, los veterinarios llegaron a la legendaria hacienda Calumet, en Lexington, Kentucky. Allí encontraron al pura sangre campeón Alydar derrumbado en su establo, con la pata trasera derecha horriblemente destrozada. Tras cargar una jeringa con una dosis letal de barbitúricos, los veterinarios durmieron para siempre al caballo más valioso del mundo. En la investigación posterior se vería implicado mucho más que el simple deceso de un caballo de carreras campeón. Se verían implicados las ambiciosas maquinaciones del hijo de un pobre granjero para abrirse camino en el exclusivo mundo de la rancia aristocracia de Kentucky. Las subastas de caballos de Keeneland en Lexington, Kentucky, atraen a los más ricos y a las familias reales del mundo entero. El aterrizaje de los Lear Jets en el aeropuerto Bluegrass de Lexington marca el inicio de una locura mercantil que puede vaciar los bolsillos de los millonarios. Los compradores pagan millones de dólares por potros no probados y flota la sensación en el aire de que no hay límites, de que se puede pagar cualquier cosa. Un solo caballo con la línea de sangre adecuada puede valer 5, 10 o incluso 15 millones de dólares. Tras esa cascada de dólares se esconde el sueño de la gloria, el sueño de que uno de estos pura sangre se convierta en campeón. Es mucho lo que está en juego, pero también son muchas las probabilidades en contra. Aunque utilices las técnicas más sofisticadas, siempre puedes perder. Se cuenta un chiste: la mejor manera de ganar 1 millón con un caballo es empezar apostando 100 millones. Pero primero debes disponer de esos 100 millones. Y entre las lujosas y espectaculares cuadras diseminadas por las colinas alrededor de Keeneland, hay mucha gente que disponen de ellos. Cuando no están criando caballos o montándolos, alzan sus copas de cóctel en el circuito de fiestas de la alta sociedad, que puede rivalizar con los de Palm Beach y los Hamptons. En Lexington se combinan las carreras de caballos con la temporada social, que se extiende desde el primer día en Keeneland en abril hasta el Derby de Kentucky, que se celebra en Louisville. Durante más de 100 años ha sido un mundo de riqueza, elegancia y gloria, reservado para los escasos afortunados que, al igual que sus caballos, nacieron con la línea de sangre adecuada. Era el tipo de mundo con el que un pobre hijo de granjero como J.T. Lundy solo podía imaginar en sueños. Pero J.T. Lundy no se conformaba con soñar. Quería poseerlo y conseguir por todos los medios que ese mundo se arrodillara a sus pies. Creo que Lundy quería algo mejor. Quería entrar en el círculo más exclusivo. Las deslumbrantes empalizadas blancas y los hermosos establos que formaban parte de la legendaria y rancia aristocracia de Lexington. Y en el listón más alto de esta aristocracia estaban las cuadras de purasangres más prósperas del mundo. Calumet Farm. Calumet era la joya de la corona entre los caballos de carreras. Sus caballos habían ganado los premios más importantes: 2 coronas triples y 8 derbis de Kentucky. Calumet Farm era la hacienda equina por excelencia. Nadie lo hacía mejor que ellos. Podían compararse con los Yankees de Nueva York. Uno de sus caballos, el Citation, fue el primero en generar beneficios de más de $1 millón. La familia Wright, propietaria de las cuadras, controlaba una fortuna de más de $100 millones. Eran los más temidos, los más fuertes económicamente, los de más talento. Todos los miembros de su linaje. Nadie podía comparárseles. Las empalizadas blancas, los verdes prados, los tejados rojos. Los edificios tenían tanta clase que... Y entre la década de 1950 y la de 1980, gran parte de esta clase era debida a la matriarca de la hacienda, Lucille Wright Markey. La señora Markey era todo un personaje. Era de una época en la que las mujeres llevaban guantes blancos, las grandes cenas, los almuerzos y las fiestas formales formaban parte de su vida. El terceto principal de la alta sociedad, los Ardens, los Whitneys y el príncipe Ali Khan eran frecuentes invitados de Lucille en Calumet. Estaba considerada como una de esas mariposas sociales. Conocía a toda la gente importante en el negocio.
Lucille mantenía inflexiblemente las tradiciones de unos tiempos más refinados y se aseguraba de que Calumet siguiera siendo un sólido símbolo de la riqueza y la clase sureñas. Era una persona con mucha clase que venía de una época en la que la elegancia y el refinamiento eran parte de una forma de ser. Sin eso, no se pertenecía a la alta sociedad. Yo vivía muy cerca de Calumet, pasaba cada día por delante para ir a la escuela y para mí era uno de los símbolos de la industria de los puras sangres. No es de extrañar, por tanto, que muchos habitantes de la zona crecieran con sueños de llegar a ser alguien en Calumet. Pero para un muchacho de la zona el sueño se convirtió en obsesión. La combinación de caballos con clase y gente con clase llamó la atención del joven J.T. Lundy. Aunque lejos de pertenecer a la aristocracia de la zona, la pasión de J.T. eran los caballos de pura raza. Era un aficionado a los caballos más bien rústico, no era un amante de los caballos refinados, sabía cómo tratarlos, conocía bien las cuadras. Su gran sueño, su obsesión, era dirigir Calumet. Estaba tan lejos de poder tomarse un cóctel en el porche, pero a pesar de todo seguía acariciando ese sueño. Algún día lo convertiría en realidad. La idea de que un plebeyo como J.T. Lundy llegara a asumir el control de una institución tan aristocrática como Calumet Farm era totalmente descabellada. Pero Lundy lo deseaba con tanta intensidad que casi podía tocarlo y encontró la manera de acercarse a su meta. En el verano de 1962, un amigo mutuo de Georgetown, Kentucky, presentó a J.T. Lundy, que entonces tenía 21 años, y a Cindy Wright, de 16. Cindy era la nieta de Lucille Markey. Desde el principio, andaba diciendo a la gente que iba a casarse con Cindy y a dirigir Calumet. Ella era justo lo que necesitaba. Lundy vio su gran oportunidad. Abandonó sus estudios para dedicarse a cortejar a Cindy a tiempo completo. A J.T. Lundy le gustaba ir siempre muy rápido y creo que vio ahí un atajo para llegar a lo más alto de Calumet. A pesar de las airadas y decididas protestas de la abuela de Cindy, la pareja se casó en 1963. La nueva señora Lundy era probablemente la única persona de Kentucky que no dudaba de los motivos de su marido. Se había casado con Cindy para estar bien posicionado, a la espera de que la señora Markey muriera, para poder convertirse en el director de Calumet Farm. Pero Lundy era una persona temperamental, proclive a pronunciar explícitas diatribas. J.T. no era una persona educada. Estaba considerado como muy vasto. Nunca llevaba traje y corbata. Era un tipo muy campechano que prefería irse a comer pollo frito y luego ir a jugar al golf en el club campestre. Era un ejemplar majestuoso. Su estampa era realmente regia y su aspecto era totalmente acorde con su papel. Alydar era una celebridad en la región del Bluegrass. Su rivalidad con Affirm había hecho historia en las carreras de la Triple Corona. Su rivalidad nos dio los momentos más espectaculares en toda la historia de las carreras de caballos americanas. Era un verdadero fenómeno nacional observarles cuando competían. Aunque su rival venciera en la Triple Corona, Alydar no tenía rival en cuanto a engendrar campeones. Eran potros grandes y preciosos, yearlings de entre 1 y 2 años, que cuando aparecían en las subastas eran tan hermosos y corrían tan bien que todo el mundo pensaba, hombre, seguro que este no puede fallar. Lucille cobraba $40.000 a los propietarios que querían que sus yeguas pasaran unos minutos en el establo de cría de Alydar. Hasta entonces, Lucille Markey había conseguido no tan solo mantener la cuadra Calumet entre las más prestigiosas, sino también mantener al marido de su nieta, J.T. Lundy, alejado del negocio familiar. Pero Lucille era nonagenaria, solo sería una cuestión de tiempo para que J.T. tuviera su oportunidad. Pero de Lucille Markey quería tener nada que ver con la gestión de las cuadras, y J.T. lo sabía. No le costó demasiado convencer al resto de la familia de que le dejaran tomar las riendas de un negocio valorado en casi $100 millones. Los miembros de la familia Wright no tan solo no sabían nada de caballos, sino que tampoco sabían nada de negocios, de cómo debía dirigirse una empresa. Todos ellos estaban ocupados con sus propios asuntos y no quería que les molestaran con detalles. Casi de inmediato, J.T. inició grandes cambios en el funcionamiento de las cuadras.
JT se puso al frente de Calumet Farm con bastante resentimiento acumulado. Quería demostrarle a la alta sociedad de Kentucky, de la que estaba excluido, que podía formar parte de ella. Cuando JT asumió la dirección de Calumet Farm, yo sabía que iba a arrasar, a poner a todo el mundo en la puerta. No encajábamos con sus planes. Por supuesto, querían librarse de nosotros lo antes posible. JT también se lanzó a una vorágine de arriesgadas iniciativas. Para mejorar la actividad reproductora de Calumet, JT compró y vendió docenas de caballos. Por un solo semental sin probar, pagó $25 millones. Al poco tiempo tenía más de 100 caballos de Calumet compitiendo en numerosos hipódromos de todo el país. Calumet era el bastión conservador de establishment. Durante años y más años lo habían hecho todo ciñéndose a las reglas. Respiraba un ambiente totalmente distinto de cuando todavía era propiedad de la señora Markey. Lundy también hizo instalar unas ornamentadas puertas de hierro forjado de 5 metros en la entrada de Calumet Farm. Cuando Lundy instaló esas puertas, era como si quisiera cerrar la finca al mundo exterior. Podía ocurrir que los criadores de caballo dijeran: «Oh, me gustaría venir a ver los sementales», pero si no le apetecía a JT, entonces no podían Los sitios en avión. Invitaba a mucha gente y se lo pasaba muy bien. Y se fundió muchísimo dinero. Mina de oro, pero no sabían que la mina ya pertenecía a otro. Lundy y Calumet representaban obviamente un negocio relacionado con los caballos de carreras. Y Frank Ziak controlaba una institución financiera muy importante. Ziak prestó $50 millones a Lundy. Pero bueno, esperad un momento. ¿Cómo es posible que un tipo que 6 años atrás no tenía ni un centavo haya convencido ahora a un banquero de Texas para que le preste millones de dólares sobre una hacienda que ya está hipotecada hasta el cuello? Aquí estaba pasando algo raro. Después de esta pausa, Lundy adopta medidas desesperadas para salvar Calumet Farm. Conmocionó toda la comunidad de los caballos de carreras. Era un reportaje de alta prioridad. Fue la noticia más destacada de la semana y seguramente de todo aquel año. Pero en la estela de las noticias llegaron los rumores. Desde el primer momento surgieron las sospechas de que las cosas no habían sido como parecía, sino que el caballo había sido sacrificado por el dinero del seguro. Por supuesto, la muerte de Alydar estuvo rodeada de misterio. Creo que fue tal el impacto entre el mundo de los caballos que la gente dijo: ¿pero cómo puede haber pasado algo semejante? Poco después de que la última palada de tierra hubiera caído sobre la tumba de Alydar, Lundy presentó reclamaciones a las compañías de seguros, y los rumores sobre los problemas financieros de Calumet y la desesperación de Lundy empezaron a rodar por las colinas de Kentucky. Después de la pausa, los agentes federales intentan penetrar en el cerrado mundo de los caballos de carreras para descubrir la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Alydar. Un mes después de la muerte de Alydar, en el mes de diciembre de 1990, J.T. Lundy había presentado reclamaciones por un total de $30 millones a las compañías de seguros. Un dinero que necesitaba desesperadamente para evitar que los bancos ejecutaran la deuda de Calumet. Aunque parezca increíble, y a pesar de los rumores, la sospechosa coincidencia temporal y la reputación de oportunista de JT, las compañías de seguros pagaron antes de que pasara un mes. Cuando la gente me viene con sus teorías, les pregunto 3 cosas. ¿Estabas allí la noche en que el caballo resultó herido? ¿Estabas allí la mañana en que le operamos? ¿Estabas allí cuando tuvimos que sacrificar al caballo? Si no puedes contestar que sí a las 3 preguntas, entonces no sabes de qué estás hablando. La suma total fue de nada menos que $36,5 millones, la cantidad más grande jamás pagada por el seguro de un pura sangre. Una cantidad que permitió a Lundy pagar los 15 millones que le exigía el First City Bank de Houston, además de mantener a raya a otros acreedores. Pero sin los beneficios que Alydar generaba, no pasó mucho tiempo hasta que Lundy se encontró de nuevo sumido en problemas financieros.
Investigamos los libros, vimos que no había liquidez, no había ningún flujo de dinero. El 3 de abril de 1991, J.T. Lundy dimitió de repente como presidente de Calumet y se marchó de Lexington definitivamente. Fue como si el señor Lundy hubiera tirado la toalla, hubiera dicho, me rindo, no ha sido culpa mía. Pero, ¿de quién había sido la culpa? Aparentemente, la historia de J.T. Lundy y Calumet se había terminado. Pero el fantasma de Alydar perseguiría a Lundy durante la siguiente década. El 11 de julio, 3 meses después de la marcha de Lundy, Calumet Farm, las cuadras de caballos de pura raza con más solera del mundo, se declaraba en quiebra. Los caballos se vendieron y se iniciaron los preparativos para subastar la propiedad de 830 acres. Antes de que J.T. tomara las riendas, la hacienda tenía $93 millones en activo. Poco más de una década después, cuando se presentó la solicitud de declaración de quiebra, la hacienda debía 165 millones. La tragedia de Calumet Farm puede resumirse en una sola palabra: estupidez, alineada quizá con un poco de codicia y sin duda también con algunas decisiones empresariales fatídicas. J.T. Lundy y los herederos de la familia Wright, que habían figurado entre los más ricos de Kentucky, estaban arruinados. Cindy Lundy pidió el divorcio. Habían confiado plenamente en él para que se encargara de sus asuntos. Y desgraciadamente, se hundieron con él. En 1996, J.T. Lundy era prácticamente un sin techo. Se marchó a Florida y la gente le vio alrededor de la zona de Ocala. Al parecer, vivía en el cobertizo de los arreos de un establo. Vivir en un establo no sería el peor de los problemas de Lundy. Aquel año, los agentes del FBI reabrieron su investigación sobre los trapicheos en el First City Bank, entre otros los enormes créditos sin garantía concedidos a J.T. Lundy. Parecía extraño, había que preguntarse por qué motivo un banco de Texas había concedido un crédito tan enorme como este a unas cuadras de Kentucky. Los investigadores Julia Hyman Tomala y James Powers estaban decididos a averiguarlo. Mientras investigaban los archivos del First City, un nombre aparecía una y otra vez: Alydar. Cuando investigamos la hacienda Calumet Farm, pudimos establecer que había contraído una deuda de $50 millones con CIAC y que la principal garantía de este préstamo era Alydar. No habían devuelto cantidades importantes de esta deuda de 50 millones desde que la habían contraído en 1988. Y luego, en 1991, pagaron una enorme suma, un dinero que resultó proceder del pago de los seguros de vida de Alydar. Cuanto más avanzaban en su investigación, más preguntas surgían. Las pruebas circunstanciales indicaban claramente que el caballo había sufrido heridas intencionadas y la persona que salía más beneficiada era Lundy. Finalmente, el FBI parecía haber desenmascarado los manejos de Lundy. Seas quien seas, lo último que deseas es que los investigadores federales empiecen a hurgar en tu pasado. Después de esta pausa, cuando parecía estar acorralado por la fiscalía, Lundy consigue escapar de nuevo. En el verano de 1997, los investigadores federales viajaron a Lexington en busca de pistas sobre la misteriosa muerte de Alydar. Estaban decididos a demostrar que la muerte de Alydar había sido un acto desesperado, un asesinato. Pero tuvieron una decepción al constatar que no todo el mundo compartía esta opinión. La pregunta era si cabía la posibilidad de que alguien hubiera fracturado adrede la pata de Alydar. Yo no lo creí entonces, y sigo sin creerlo ahora. Creo que fue una muerte accidental en el establo. El gobierno parecía estar convencido de que J.T. Lundy había matado al caballo para cobrar el dinero del seguro. Si de verdad estaba involucrado aquella noche, debería haber recibido el Oscar y el Emmy. Quiero decir, si estaba fingiendo, lo hacía muy bien. Como los círculos locales cuestionaban sus argumentos, los federales recurrieron a un experto externo, el Dr. George Pratt, profesor del MIT. Mi conclusión básica fue que el soporte roto había sido colocado adrede en el pasillo.
Si Alydar hubiera coceado los pestillos desde dentro, el reborde de metal habría estado mirando hacia afuera. Pero en realidad, el reborde de metal estaba mirando más o menos hacia el interior del compartimiento. El informe de Pratt concluyó que la herida de Alydar no podía haber sido consecuencia de las coces del caballo. También calculé la fuerza necesaria para destrozar esos pestillos. Un caballo no podía hacerlo. La puerta no era precisamente frágil. El Dr. Pratt y los investigadores tenían una idea bastante clara de cómo se había producido la herida de Alydar. Alguien podía haberle puesto una cuerda alrededor de la pata de atrás, hasta el listón de la puerta, para tirar luego de la cuerda y hacerle caer. Unos veterinarios me hablaron del caso de un caballo con una fractura en espiral como la de Alydar, que había sido atropellado por un camión. De manera que, obviamente, no había sido causada por sus coces contra la puerta. Debía haber pasado otra cosa. Aunque surgieron varias teorías, todas ellas eran puras suposiciones. No teníamos ninguna prueba directa de la herida en sí. Todo había sido destruido. Con pocas cosas más a las que aferrarse, los investigadores se desplazaron de nuevo hasta Kentucky para intentar encontrar a alguien dispuesto a hablar. Finalmente localizaron a Alton Stone, el vigilante nocturno de guardia la noche en que Alydar resultó herido. Estaba trabajando en la construcción de Bardstown, Kentucky. Le dije quién era. Por la cara que puso, por su forma de reaccionar, era evidente que tenía algo que ocultar. Durante el interrogatorio, Stone reveló algunos datos extraños. Descubrimos que aquella noche ni siquiera le tocaba trabajar. Nos pareció muy sospechoso que Alton Stone estuviera allí en lugar de Harold Keep, el vigilante nocturno habitual. Los agentes también pescaron a Alton en una mentira. Alton insistió muchísimo en que había sido él quien había encontrado a Alydar. El caballo sudaba. Estaba sufriendo. Lo explicaba de una forma tan dramática. Sin embargo, descubrimos más tarde que de hecho Alton no había sido el primero en encontrar a Alydar. Era obvio que Alton Stone no contaba a los investigadores todo lo que sabía. Creo que Alton estaba obsesionado con lo que había sucedido aquella noche. No sé si estaba obsesionado por lo que había visto o si estaba obsesionado por su propia culpabilidad. Los investigadores presionaron a Stone para que les confesara la implicación de Landy, pero Stone mantuvo que no sabía qué había sucedido aquella noche. El señor Stone había sido interrogado sobre los acontecimientos de aquella noche y había contestado con declaraciones contradictorias, es decir, que no podían ser todas ciertas. El señor Stone no solamente hacía declaraciones falsas ante el jurado de acusación, sino que de hecho estaba obstruyendo la investigación que se estaba llevando a cabo. De manera que en enero de 1998 la Fiscalía acusó a Alton Stone de perjurio. Es muy poco habitual que se acuse a alguien de este delito ante un tribunal federal. En realidad, era una estrategia del gobierno para presionar e influenciar al señor Stone. En su proceso por perjurio, Stone se mantuvo firme. Fue declarado culpable y condenado a 5 meses de cárcel. ¿Quién sabe? Quizá Landy había podido presionar a Alton Stone, pero la acusación no se dio por vencida y los investigadores regresaron a Houston para elaborar un nuevo plan de ataque. La ejecución del FBI había rendido sus frutos. Al parecer, J.T. Landy iba camino a la cárcel, pero convicto de fraude, no por matar al caballo campeón. Tras ser declarado culpable, seguía estando muy animado, como si esperara que a pesar de todo, las cosas se arreglarían, que todo iría bien. Después de esta pausa, J.T. Landy quedará muy sorprendido al recibir su sentencia. Los fiscales estaban encantados de haber atrapado a J.T. Landy, convicto de los cargos de fraude, pero estaban furiosos por no haber podido acusarle de la muerte de Alydar. Sin embargo, cuando el proceso judicial entró en la fase de dictar sentencia, encontraron una ingeniosa manera de lograrlo. En los juzgados federales, los fiscales del estado pueden introducir declaraciones sobre el carácter del convicto antes de que se dicte sentencia. La acusación se propuso demostrar ante el juez que Landy no era tan solo culpable de fraude bancario, conspiración y soborno, sino que también había asesinado a un purasangre legendario solo para cobrar el dinero del seguro.
Con este fin, el gobierno presentó los resultados de las pruebas en la puerta del compartimiento de Alydar para demostrar que el caballo no había resultado herido tal como Landi había declarado. Fueron muy hábiles al demostrar que todavía quedaban muchos interrogantes en cuanto a las circunstancias que habían rodeado la muerte del caballo, y que ciertas pruebas físicas no encajaban con la explicación oficial. Querían matarle para cobrar el dinero del seguro. Eran 36,5 millones pagados a tocateja. Es un caso circunstancial, sin duda. Pero tal como expusimos ante el juez, era muy convincente. Ante la ley, las pruebas circunstanciales son tan válidas, por lo menos como las pruebas directas. La acusación confiaba en que al presentarlo como un desalmado asesino, Landi recibiría una condena más larga por el fraude. El juez, sin embargo, dijo que la acusación no había presentado pruebas suficientes. Su conclusión fue que las circunstancias eran muy sospechosas, que concurrían en el caso móvil y oportunidad. Su declaración pública en el tribunal fue que las circunstancias que rodearon la muerte del caballo eran sumamente sospechosas. Había apostado fuerte. Su codicia estuvo a punto de acabar con las cuadras de caballos de carreras más famosas del mundo y quizá mató a una de sus estrellas más adoradas. Merece estar donde está ahora, pudriéndose en una cárcel federal. Dominic Dunne para el Canal Judicial.